Yemai puchoy que fachanto fa pulle piñan meo tu fachil el pon meo puchoy que poron ngamalle ay fay mo yemai feula mole pain tu fachil el pon meo puchoy que Pepicamon choy que feula ngamon me que nun chewan ngela yai man tu fachil el pon meo fachanto choy que yem puchoy que nga puchoy que. Debo decirle que estoy muy contento de conducir este acto de presentación porque Karina Palma me honró con la posibilidad de ser su profesor guía. Tarea que no me resultó muy difícil porque ella hizo este trabajo con mucha dedicación, pasó largo tiempo fuera de Santiago, estuvo en la zona sur del país, viajó a Europa, en fin, y anduvo trabajando todo el tiempo en esta obra que hoy día presentamos. Pero nadie me va a quitar el honor de haber sido su profesor guía y hoy día ser su editor de un libro que estimo que es magnífico y que va a ser una contribución muy valiosa para un tema que hoy día tiene alta gravitación, todo lo que tenga que ver con lo mapuche en general, con el idioma, ¿no es cierto?, de nuestro pueblo fundacional, es de alto interés. Así que yo creo que estamos desde ya presentando un libro que va a ser todo un éxito, y al que le deseo la mejor suerte. Nosotros somos una editorial vinculada a la radio y a nuestro diario electrónico y también a nuestra área audiovisual que próximamente se va a convertir en un canal digital, en la cual estamos justamente acumulando imágenes y experiencias para poder tenerlo en este canal. Siempre hacemos una ceremonia acotada a los tiempos, ¿no es cierto?, de grabación y emisión de la radio y también audiovisual, por lo que les voy a rogar a quienes participan en este acto que seamos respetuosos de los tiempos, porque además vamos a contar extraordinariamente, no siempre ocurre así, con una interpretación musical que hacia el final de las presentaciones. Bueno, me da mucho gusto darles la bienvenida a todas ustedes y a todos ustedes, y también a quienes nos van a colaborar haciéndonos un comentario respecto de esta obra. Sin más trámite, voy a ofrecerle la palabra a la profesora de nuestra Escuela de Periodismo, Claudia Villagrán, que en este caso también es un motivo de alegría tenerla entre nosotros, porque ella trabajó en la radio hace varios años, cumplió una magnífica labor, estuvo comprometida justamente con los temas que hoy día se van a tocar en esta ceremonia, salió a especializarse a México y hoy día la tenemos de regreso como maestra de la Escuela de Periodismo. A ella le voy a ofrecer la palabra para que se refiera desde su punto de vista, desde su especialidad, a este libro, Pérdida o recuperación del Mapungún, de Karina Palma. Muchas gracias, Juan Pablo. Mari Lamien, Mari Compuché. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber leído también este tremendo trabajo que aporta al diálogo intercultural. Y agradezco las palabras también de Juan Pablo, porque precisamente agradezco estar en esta sala estudio máster, porque acá se sacaba la cuenta en la mañana, 14 años, realizamos 3 encuentros radiofónicos interculturales cuando el tema indígena no era casi tema en Chile. Así que con un equipo de 4 colegas, mujeres periodistas y varios lamienes mapuche, pero también aymaras y rapanui, realizamos un trabajo al alero de Desde los Orígenes, que fue un programa
que dio a conocer la riqueza y realidad de los pueblos indígenas que habitan lo que hoy conocemos como Chile. ¿Qué decir sobre este libro Pérdida o recuperación del Mapudungún que nos presenta Karina Palma? Más allá de profundizar en los contenidos, que yo creo que la invitación es que ustedes precisamente hoy día lo compren, lo lean, lo profundicen, lo discutan, la idea mía es señalar la importancia que posee este trabajo a partir de los ejes conceptuales que trabaja Karina de manera explícita en el principio de su libro y que van soterradamente hilvanando el análisis a través de estos 5 capítulos que dan cuenta de un diagnóstico de políticas públicas sobre la enseñanza del Mapudungún, sobre todo sobre las iniciativas de los jóvenes mapuches respecto al tema de la recuperación del Mapudungún y una visión también panorámica de lo que sucede en otras latitudes. Y estos ejes analíticos son el tema de la decolonialidad de los saberes y de manera complementaria el tema de la interculturalidad, porque como bien lo identifica Karina, el Mapuzungún ha sido una lengua minorizada. Minorizada porque se le impuso una colonialidad. Generalmente la colonialidad está asignada y está asociada a la colonialidad hispana. Sin embargo, en el caso chileno y en particular en el caso mapuche, tal colonialidad la impuso principalmente el Estado-Nación chileno durante el siglo XIX. Y en ese siglo XIX, las narraciones dominantes fluctuaron desde la inclusión del pueblo mapuche a la exclusión del pueblo mapuche en este proyecto Estado Nacional chileno, y donde la prensa tuvo un papel preponderante. Y en este sentido, en este papel de la inclusión, fíjense lo que decía La Aurora de Chile, el primer periódico chileno, por allá por el 16 de julio de 1812, reproduciendo una carta de la Sociedad de Patriotas haciendo alusión a lo admirable que era el araucano jamás vencido. Y decían: llamémonos todos indios desde ahora para que nuestros hermanos conozcan el digno aprecio que hacemos de ellos. Tráteseles cuando sea preciso nombrarlos diciendo: nuestros hermanos los indios. Así se quería al pueblo mapuche a principios del siglo XIX. Es más, Chile fue considerado en los primeros documentos oficiales como un país compuesto por 2 razas: la raza mapuche, araucana, y la raza chilena mestiza. Sin embargo, esto cambió a mediados del siglo XIX, donde una serie de narraciones empezaron a entrar en pugna y finalmente se hegemonizó la que conocemos hasta el día de hoy, que fue la de denostar al pueblo mapuche. Y fruto de ello se realizó una verdadera campaña de desprestigio a través de lo que se ha llamado la prensa de ocupación para denostar al pueblo mapuche. Y es así como estas narraciones fueron reproducidas nuevamente a través de la prensa de la época y en específico a través del Mercurio de Valparaíso y el Ferrocarril de Santiago. ¿Y cuáles son esas narraciones que fungieron como operación de desprestigio para perpetrar posteriormente, sin cargos de conciencia, lo que hoy conocemos como ocupación militar chilena de la Araucanía y que por décadas ha sido asignada por la historiografía como pacificación de la Araucanía? Les traigo aquí una cita de una alocución que realizó en la Cámara de Diputados en 1868 el connotado historiador político Benjamín Vicuña Maquena, que él dice que el indio, no el de Ercilla, sino el que ha venido a degollar a nuestros labradores del Mayeco y a mutilar con horrible infamia a nuestros nobles soldados, no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización, porque solo ahora todos los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituye la vida salvaje. Vemos cómo se erige toda una narración
incivilizada y salvaje de ese araucano tan admirado a principios del siglo XIX y que es reproducido a través de esta prensa del siglo XIX. Luego la prensa durante el siglo XX apuntará a la supuesta extinción del pueblo mapuche para llegar a 1997 a la creación de un nuevo estereotipo con tintes delincuenciales como el que actualmente conocemos. Eso es colonialidad del saber. Ese proceso de expulsión del pueblo mapuche de este proyecto Estado Nacional, fue el que creó la subalternidad y con ello una de las consecuencias, una de tantas, es precisamente la minorización de la lengua mapuzungún. Y en este sentido me parece notable y de trascendencia que precisamente Karina en este trabajo, en este ensayo periodístico, no solo nos hable sobre la condición en que se encuentra el mapuzungún actualmente, sino de este ejercicio de descolonización que hacen precisamente los propios huachiqueché, los propios jóvenes mapuches en torno al idioma mapuche, mapuzungún, que es tan o más complejo que otros idiomas dominantes, predominantes en nuestro mundo occidental. Y esto está interrelacionado, además, con otro concepto que recoge Karina, que es el de la interculturalidad. ¿Qué mejor que poner en valor esos conocimientos que fueron negados, que fueron omitidos, que fueron subalternizados para rescatarlos, sacarlos de ese cofre oculto y ponerlos en diálogo, en narración, con el tremendo valor que poseen para precisamente empezar a crear nuevas representaciones sociales, nuevas narraciones alternativas que disputen precisamente en la esfera pública esas narraciones dominantes, estigmatizantes y discriminatorias. Y por qué no decirlo, también con un tremendo racismo discursivo que se ejerce a través de los medios de comunicación masivos. Y en ese punto yo celebro el ejercicio que realiza Karina, porque ella es una joven periodista, ya lo decía Juan Pablo, está recién egresada, recién titulada, y ella parte con este ejercicio no solamente realizando un ensayo periodístico, sino que además actuando, haciendo propio un ejercicio de interculturalidad cuando ella aprendió el mapuzungún y en su examen de grado además realizó toda la primera parte de su defensa en mapuzungún. Y si se fijan, a través de estos ejercicios también nos vamos comprometiendo con la razón del otro, no solamente con la razón del pueblo mapuche, sino que también con la razón de los otros pueblos indígenas. ¿Qué habrá pasado con la lengua licanantay? ¿Qué pasa con el aymara y el quechua? ¿Qué pasa con el cahuéscar hoy día cuando aparecen como extintos y no lo están? Por otro lado, la interculturalidad solicita no solamente comprometerse con la razón del otro, sino que además escucharse de manera recíproca, oír al otro, para poder entenderlo y para poder generar algo que ojalá cambie en nuestra sociedad, porque desde finales del siglo XIX hemos tenido una relación intercultural, hay un encuentro, pero asimétrico, entre el Estado-Nación chileno y el pueblo mapuche. Y estos productos editoriales, estos productos comunicacionales, estos productos periodísticos, permiten precisamente reencontrarnos con esa valorización que en algún momento tuvimos sobre el pueblo mapuche. Y para finalizar, me gustaría aludir a las palabras de un colega argentino que él habla sobre la importancia de las representaciones sociales en la agenda de los medios de comunicación. Y él dice
que precisamente para empezar a cambiar el mundo hay que empezar a cambiar la agenda. Y me parece que Karina, con este ensayo periodístico, empieza su vida profesional con muy buen pie, tanto para la descolonización de los saberes, en este caso específico del Mapuzungún y del pueblo mapuche, y también de la necesaria y urgente interculturalidad que se precisa en nuestro país, sobre todo cuando tenemos una tremenda deuda con los pueblos indígenas, deuda que ahora estamos extrapolando a la multiculturalidad que nos viene visitando a través de la inmigración de la Latinoamérica morena. Así que felicidades una vez más, Karina, y muchas gracias. Le agradecemos a la profesora Villagrán su comentario sobre este libro y qué bueno que se refirió a esta enorme sorpresa que nos dio Karina en su examen de título al iniciar su presentación hablando en esta lengua. No sabíamos, yo era su profesor guía y no sabía que ella había aprendido la lengua durante la investigación que realizó para su tesis y también para este libro. No sabíamos si todo el examen nos iba a hablar en una lengua que no entendíamos y cómo la íbamos a calificar, pero fue un momento en que hizo un despliegue, ¿no es cierto? Causó una sorpresa muy grata que se ha comentado muchísimo después en las redes y en nuestra escuela. Le vamos a ofrecer a continuación la palabra a Arturo Ahumada. Él es profesor justamente de Mapudungún o Mapuzungún, y profesor de inglés también, que va a comentar también el libro de Karina. Profesor. Mari Kumpuche, Mule Palu Fau, Fachantu, el Kutu Palu Fau, Mari Pu Papai, Pu Wenui, Kompuche, Wechekeche, Chakeche, Kiñepoyen Chalinta, Claritan Tinao, Feiti Kimeltu Chefe, al Kutu Palu Fau, Fachantu, Feiti Kimeltu Eneo, Pichin Kimeltu Eneo, Mapuzungun, Kuifi, Mai, Kuifita Kimeltu Eneo, Mapuzungun, Fei Meo ta Incheta Kimen Mapuzungun, Incheta Arturo Humada Pingen, Incheta Inglés Zungun Kimeltuken, Ka Mapuzungun Kimeltuken, Kiñan Tuta Petumulelu Universidad Meo, Incheta Mun Kiñe Curso, Kiñe Kimelun Mapuzungun, Ka Incheta Feiti Kimeltu Chefe Héctor Mariano Pingelu, Entuit Fachi Kimun, Fachi Nutram, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile Meo. Café Miechi Litui Tani Chilcatun, Ñochi Amuli, Petu Muli Fentrenungup, Incheta Kimlan, Welu Peumangeleta Zoya Muaita Tani Kimelun, Fachantu Tani Lamien Karina Palma, Mai, en Turki Tani Kusao, Tani Kume Kusao, Feiti Kumeno Tram, Feiti Lifru, pérdida o recuperación del Mapuzungún Piñelu, Mai, Feiti Pecanzun Uno, Feiti Afmato Zungutati, Inchuta Mapuchen Enolu, Welu Inchuta Petu Chilcatu Leyuta Mapuzungun, Inchuta Petu Amuay Tain Kimel tu Meken Ka Chilcatu Meken Mapuzungun, Mapuchen en Winkan Enolu, Com Inchinta Kim Mapuzunguain, Feiti Wariameo, Willy Mapupule, Love Pule, Ka Mapu Pule Ka, Pemiechita Peumangele Kinyantu, Fachi Wariameo, Inchinta Alcutuain Ka Mapuzunguain, Fachanto Taturpu, Newe Mapuzungu Kelaitache,
Quiñequeta Nehuequim Lai Chemantata Mapuzungun, Quiñequeta Ramtuki Chemanta Mapuzungun Chemanchi, Welu Feiti Dungu Tamulim, Wiguareamu, el Cauculi, Maim, Welu Mulefin Trenche, Mapuzungu Kelu, Faupule Muli, Quiñeque, Welu Inchenta Pichin Peñi Pichin, Wincadunguan Muchaibula, Welu Afleta ni Mapuzungun, Mapudunguan Inche, Wincadunguan. Quise decirle, bueno, quise hablar un poquito Mapuzungun, ¿cierto? No para silenciar, no para dejarlos sordos a ustedes, no para, de ningún motivo, para hacerlos sentir mal, sino que al contrario, para que ustedes puedan, en el fondo, para que haya presencia de esta lengua. Sería contradictorio si es que nosotros estuviéramos hablando todo el rato del Mapuzungun, en la lengua colonial, que es el castellano. Sería contradictorio que nosotros habláramos siempre de revitalizar en esta lengua que estoy hablando en este momento, que es la lengua del colonizador, que es la lengua que llegó con los españoles, que yo le tengo mucho cariño a mi lengua castellana, ¿cierto? Pero también le tengo mucho cariño al Mapuzungún, y esos dos tienen que convivir. Tienen que convivir acá, y quizás nos va a poner un poco incómodo, ¿cierto? Si escuchar el Mapuzungún, no entender nada, les va a poner incómodo cuando quizás les digan un Mari Mari en la calle y no entiendan, no sepan qué decir, cuando les pregunten Chum Lei Mi y no sepan qué decir. Pero así pasa, y es así de difícil fue también la situación para mucha gente mapuche cuando llegó a la escuela chilena, ¿cierto? Y ellos no sabían qué significaba hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a enseñarte a leer, a escribir, vas a dejar de hablar tu lengua, que es lengua de indios, ¿cierto? Así de incómodo también fue, ¿cierto? Yo creo que la interculturalidad no tiene nada que ver con algo, con una comodidad, tiene que ver al contrario con algo, con un esfuerzo, con salir de tu espacio de facilismo, ¿cierto? Con aprender una lengua que quizás al principio es difícil, que es una lengua que quizás no se escucha mucho, pero que al final termina acercándonos y termina trayendo cosas buenas. Quiero partir, bueno, disculpen que no sé si me estoy alargando, ya perdí la noción del tiempo, pero quiero leerles un poquito. Quiero leerles este poema del Peñi David Aniñir, que es un Peñi amigo de nosotros, ¿cierto? Amigo, yo creo, de muchos de nosotros. Un Mapurbe, un Mapunki, ¿cierto? Un Peñi que perdió su lengua hace mucho tiempo, perdió hace poco también una parte de su cuerpo, y yo creo que este poema un poco remite a eso, y metafóricamente remite también a la herida que llevamos todos como chilenos mapuche, ¿cierto? Chilenos como con una cicatriz del indio, ¿cierto? Esa cicatriz que nos duele como chilenos, ¿cierto? Que es que algunos quisiéramos haber nacido en un contexto mapuche, haber tenido familia que hablara mapudungún, o que nuestros abuelos que hablaron quizás en algún momento estuvieran vivos para enseñarnos. Algunos chilenos van a querer no, que les duele ser indios, ¿cierto? Les duele que en el extranjero les digan indios, los miren en menos. Algunos mapuches quizás les duele tener familia huinca. Es una herida que nos atraviesa a todos nosotros. Y este poema un poco habla de eso, de esa herida que todos llevamos. Dice, un guerrero es un guerrero, y como guerrero cacha que puede perder. Más lo importante es saber perder, desgarrando los nervios vitales, que todo sirva para crecer. Un huaychafe, un guerrero, ¿cierto?, sabe que puede quedar mutilado, pero logra reinvestirse frente a frente, resbalando sobre su propia sangre. Se diría que tiene más vidas que un gato, pero lo cierto es que tiene la sagacidad del zorro, del ngurro, de vidas maceradas y prestigiosos orígenes. Mira, regresó el galvarino, el huaychafe malherido. Siguió hablando la gente del pueblo Ngulumapu. Este poema un poco hace referencia a eso, ¿cierto? Al saber que uno va a perder quizás, ¿cierto? Al dar cara igual en una pelea que quizás vamos a perder, ¿cierto? Muchos nos preguntamos, quizás decimos estamos perdiendo nuestro tiempo aprendiendo una lengua que quizás va a morir, que quizás no nos va a traer ningún rédito, no nos va a dar plata, ¿cierto? Claramente el Mapudungún no es la lengua global que estudié yo en la universidad y por la cual llegué después al Mapudungún, es la lengua global del inglés, ¿cierto? El Mapudungún es una lengua que hoy en día se está dejando de hablar, que se hace sentir incómodo a las personas cuando se habla en público. Es una lengua que probablemente los hablantes de hoy en día, ¿cierto? Se dice que si no hacemos nada por el Mapudungún, en un par de generaciones, los chachá y papá hablantes, ¿cierto?, van a morir y se van a llevar con ellos todo un kimun, toda una biblioteca, ¿cierto? La Lamena hablaba de colonialismo, ¿cierto? Colonialismo epistémico, colonialismo lingüístico, ¿cierto? Estamos colonizados hasta la médula, ¿cierto? Estamos colonizados es la lengua que yo le estoy hablando ahora, es la lengua del colonizador,
¿cierto? Es la lengua en la que escribió, la lengua que escribía Kafka, ¿cierto? Como judío en Europa, era el alemán. David Aniñir, mapuche urbano, pamapunqui, ¿cierto? Con una mano cortada, una mano menos, habla castellano, escribe en castellano sobre su herida. ¿Cierto? El libro del Alamien está escrito en castellano, pero habla sobre el mapuzungún. Estamos siempre, yo creo, entre medio de dos saberes, dos culturas, ¿cierto? Eso quizás es la interculturalidad, es la que nos hace un poco sentir incómodos, ¿cierto? Nos hace tener que estirarnos un poquito más para llegar al otro, para poder conversar. La Alamien, ¿cierto? Transita un poco la Alamien en su libro transita entre dos kimun, ¿cierto? Dos saberes. Precisamente el saber mapuche es el que está abajo, ¿cierto? El que está enterrado, el que es mirado al menos. Nuestro profesor de Mapuzungún, ¿cierto? Héctor Mariano, es funcionario de la Universidad de Chile. Él nos ha enseñado a muchas generaciones Mapuzungún, a la Alamien que está allá, a la Alamien Karina acá al lado, a mí, ¿cierto? A los peñas que están por acá cerca, a la Alamien que están acá. Él es funcionario y todavía es funcionario de la Universidad de Chile. Él no ha pasado nunca y no va a pasar a la categoría de profesor, creo, ¿cierto? Lamentablemente. A pesar de que, como él le gusta decir, ojalá estuviera el Peña acá, ¿cierto? Él le gusta decir que él tiene un posgrado o un postdoctorado en Mapuzungún, ¿cierto? Y pasó 20 años estudiando en el sur, pasó 20 años sufriendo, ¿cierto? Pasó 20 años hambre, pasó 20 años y se tuvo que venir de allá de su doctorado, donde estaba haciéndolo en su lof, en su comunidad, para acá, ¿cierto? Y no es reconocido. Ese kimun, ese saber no es reconocido. Entonces de eso habla mucho el texto de la Alamien Karina, ¿cierto? La idea es que nosotros no le contemos de qué se va a tratar, ¿cierto? Para que ustedes lo compren y lo lean y se enteren de lo que sale ahí. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Ya, listo. Voy a cerrarles con un poquito del prólogo que escribió Héctor Mariano, ¿cierto? Junto a mí, que yo más que nada lo que hice yo fue escribir, transcribir y traducir. Un poco para que el Peña esté acá también, porque este libro habla harto de él, junto con otras personas. Voy a leerlo en Mapuzungún para que no se desesperen y después voy a hablarlo en Winkazungún. Werin tukun zungu fentenne weniei, zungun ta fentenne weniei. Feichi doi dungulu, doi fanen tukungi. Muteta zungu kenolu chemnorome. Fantepo meo afita fentene anunche ñami ni dungu que huelan meo. Fei fichaque che muten dungu que fui. Laengun kalai tañizungun. Fei meo ta wecheque che takimai tañi mapuzungun. Kumekim mapuzungualu fei fenmechi aflayai tufachi dungu. Fei taquiñe generación muten no. Rupale fenten tribantu, pataka tribantu, filke tribantu mulit in kimelu wal tainzungun. Femniechi butampuram tuain tainzungun. Femnolin, femniechi tañamita kakelu puanunche, ka femniechi femain. Femeo tufachi dungu fenteki mui kumei, takimal tufachi dungun mapuche enolu, nielu winkan eneluun, mulita inkimal tufachi dungun ka kewayal. Welu muetuwe meo no, mamul meo no, talka meo no, sino kimun meo. Feichi aukan takmulin ni yeneal fachantu. Feichi aukan kimun meo. Femiechi fau Santiago Warrior meo. Feimeo kumei tañi full compan tawechekeche, tañi kimpayal tufachi dungun, mapu dungun. Femiechi takom kiñiwun, tain kayain, tain zungun, tain filke zungun. En Winca dungun ahora. Tiene poder lo escrito. Tiene poder el hablar. Los que más hablan, más son valorados. Los que no hablan tanto, no son valorados. Hoy en día se han acabado muchos pueblos originarios. Muchos de ellos se perdieron porque dejaron de hablar. Solamente los ancianos hablaban, se murieron y con ellos se muere su lengua, su asunto. Por eso nuestros jóvenes aprenderán su mapudungún. Aprenderán bien su lengua, entonces así no se perderá esta lengua. Esta no es solo una generación. Cuando pasen muchos años, 100 años, cada año tendremos que enseñar nuestra lengua, nuestro asunto. Así levantaremos de nuevo nuestra lengua. Si no lo hacemos, así como se perdieron otros pueblos originarios, así también se perderá el nuestro. Entonces aprender la lengua es bueno, sea mapuche o no. Tenga un saber winca, una educación winca o no. Deben aprender esta lengua para luchar, pero no con ondas, no con palos, no con armas de fuego, sino con el saber. Esta guerra debemos llevar hoy día. Esta guerra, una guerra intelectual. De esta forma, acá en la ciudad de Santiago, por eso es bueno que se acerquen los jóvenes a aprender esta lengua, el mapuzungún. De esta forma, todos juntos defenderemos nuestra lengua y nuestros asuntos.
Mayumkulen inche ka heimuten. Muchas gracias, profesor Ahumada. La verdad es que soy de los que disfruto escuchando el mapudungún. Encuentro que además es una lengua hermosa, aunque no podamos entender mucho. Pero poco a poco pienso yo que el idioma empieza a ganar terreno en nuestro país. Yo pertenezco a una generación en que nos tocó desde muy jóvenes convivir con mapuche, tenerlo en la servidumbre, en las casas en Santiago, a muchos de ellos, y observarlo, muchas veces hablando entre ellos el idioma, como algo misterioso, como algo prohibido, como algo que se empeñaban en mantener, pero incluso muchas veces con miedo o incluso vergüenza, cosa que hoy día ha cambiado radicalmente, porque yo creo que a pesar de todo, la enorme mayoría de los chilenos valora la lucha que está dando el pueblo mapuche. Yo creo que hay muchos que pensamos que entre la reforma del sistema educacional debería estar la opción de que los chilenos aprendamos el mapuche desde jóvenes. Yo soy muy admirador del pueblo paraguayo, porque es el único pueblo en América Latina en que el idioma del conquistado se impuso sobre el idioma del conquistador. Entonces, a pesar de que todos hablan castellano, bueno, uno escucha más andando por las calles, en los medios de transporte, el idioma, no sé, ¿cómo se llama? El guaraní, que además también es una lengua muy hermosa, y me tocó hacerle pruebas a niños en la calle, en mi curiosidad periodística, que hablaran los dos idiomas, y resulta que hablaban correctísimamente bien, al parecer, los dos idiomas, por lo menos lo que yo entendía, hablan mejor el castellano de lo que lo hablan los chilenos. Así como nos tocó vivir en México y descubrir que los que hablan su idioma natural, originario, logran hablar después el castellano mucho mejor de lo que lo habla la mayoría de la gente que es monolingüe. Entonces, creo yo y después de este libro que por supuesto tuve que leer, quedo muy optimista en esta posibilidad de que lo mapuche se recupere, que se valore el enorme legado de nuestro pueblo fundacional, que los chilenos aprendamos todos a sentirnos parte también del pueblo mapuche, porque todos tenemos en alguna proporción, sangre de nuestro pueblo fundacional y de otros pueblos que desgraciadamente no pueden contar lo que se está contando hoy día aquí. Lenguas que ya murieron irremediablemente y pueblos que fueron arrasados completamente en circunstancias que hoy día los mapuches, después de 5 siglos, siguen luchando, siguen vivos, sienten orgullo ahora por lo que son, y este idioma empieza, como decía el profesor Ahumada, a causar interés en las nuevas generaciones por aprenderlo. Felicitaciones a Karina por haber hecho esta enorme contribución al país, y por supuesto le vamos a ofrecer la palabra para cerrar este acto antes de la música. Bueno, Mari Pilamien, Mari Pubenui, Reina Palma Trujillo Piñén, Tañi Tubún, Santiago Guariameu, Pichín Pinmauclen, Chilcatum Periodismo, Universidad de Chile Meu, Afi Tañi Chilcatum Mayucuyameu, bueno, Tañi Pu Futakete Goimaigun Tañi Folil, Peimeu Inche Kimlam Tañi Mapucheñem, Cam Tañi Mapucheñanon, Fachantu Dunguleaín Tañi Memoria de Título, Pérdida o Revitalización del Mapudungún Piñelo, Tufachi Kuzdau, Tañi Gunen Libreñay, Lamien Inche Petu Kimlam Mapudungún,
Huelu kupakimum tufachi dungu kiñantu. Rupachi tripantu. Amun clarita antinao ni clase. Cam comquim ni talleres. Amun epu internados lingüísticos. Mapumeu. Tañi mapuduam. Huelu petu mapudulan. Kuzauñay. También, ñachi. Kuzauñay tufachi dungum. Tufachi dungum pulamien. Mulei tain chilcatuel. Coming chin. Petu de umalu tufachi kuzau. Inche rakizom kulem mulei kompuche ni kimael kakedungu. Fantepu, fentrenche, kupama pudungui. Feimeu feichidungu aflayay, camoñeleay. Bueno, ahora les voy a leer dos partes de este texto, que son partes pequeñas, que en el fondo son palabras que no son mías, pero fueron fundamentales para entender y enamorarme de esta lucha y querer escribir de ello también. Entonces, la primera es de un escritor de origen martiniqués, es considerado uno de los padres del movimiento por la descolonización, es Frantz Fanon, y él escribió: hablar, esto significa emplear una cierta sintaxis, poseer la morfología de esta o aquella lengua, pero fundamentalmente es asumir una cultura, soportar el peso de una civilización. La lengua pulamien no es solamente un vehículo por el cual nosotros podemos transmitir ideas y comunicarnos, sino también es parte fundamental de la forma en cómo nosotros pensamos y cómo nosotros podemos entender el mundo. Entonces, para quienes somos monolingües, es bastante limitante entender el mundo solo de una forma. Por eso el multilingüismo es tan importante y por eso es muy importante que no solamente nos interesemos en el mapudungún, sino también en otras lenguas, si consideramos y si estamos convencidos de que este es un país plurinacional. Otras palabras que también fueron fundamentales en este trabajo son las de un lamien, se llama Jonathan Zapata, Painemal, él es de Temuco, profesor básico intercultural, y es uno de los organizadores que partió con esta idea de los internados lingüísticos, que para quienes no sepan, los internados lingüísticos son instancias que se están haciendo, en distintas partes ahora, porque se están reproduciendo, se multiplican, y donde los jóvenes se encierran, por ejemplo, 1 o 2 semanas y se les enseña mapudungún y tratan de generar un contexto de inmersión lingüística porque es como la única forma en la que uno realmente puede aprender. Jonathan Zapata dice: no podemos lamentarnos toda la vida porque nuestros abuelos no traspasaron el idioma y nuestros padres no lo aprendieron. Ellos tuvieron sus razones. A muchos de ellos los maltrataron en el colegio los profesores normalistas cuando hablaban mapudungún. Crecieron pensando que era algo malo y no los podemos culpar por eso. El diagnóstico ya lo conocemos y es terrible. Lo que tenemos que hacer como jóvenes es luchar por aprender y revitalizar nuestra lengua. Yo creo que esa es la tarea que nos queda a nuestra generación, a quienes vemos que es un plus hablar más de un idioma, que es un plus para nuestras profesiones, usar estas herramientas que aprendimos en la universidad. Y una de las razones que me llevó a mí a escribir, aparte de lo que le acabo de leer, es que muy poco se hablaba de lo que se hace, sino más bien siempre se quedan más en lo que no se hace o en lo que hace falta, ¿cierto? El Estado no se preocupa de que las personas hablen mapudungún o, no sé, de que esta lengua se enseñe en los colegios, pero no se miraba que hay mucha gente que lleva años trabajando. El caso también, por ejemplo, de la lamien Clarita Antinao, que está acá, que lleva años en esta lucha, Héctor Mariano también. Yo creo que acá en Santiago, quienes hemos empezado este proceso, algunos
ha pasado por esas dos personas que son fundamentales en esta lucha. Entonces yo creo que hablar un poco de lo que se hace es muy, muy importante. Feimu templame. Saltumay. Bueno, muchas gracias nuevamente, Karina, por este enorme aporte que has hecho a la cultura y al reencuentro de nuestras raíces, de nuestra cultura. Yo los insto realmente a adquirir este libro, está en castellano, a pesar de alguna introducción que está en mapudungún, y tiene una ilustración bellísima. En eso nos colaboró tu hermano, ¿no? Tu hermano es el pintor. ¿Está aquí? Sí, está presente. Igual quiero hacer un agradecimiento. Sí. Y que creo que también felicitamos a Gloria Barro, ¿no es cierto?, que hizo la diagramación de este libro que, por lo menos para nosotros, quedó muy bien, entre los mejores que hemos producido. Karina, ¿solo quiere despedirse? Sí, es que se me fue lo más importante de todo esto. Bueno, agradecer a todas las personas que de alguna u otra forma fueron parte importante de este proceso y que permitieron titularme. Mis papás pensaron que nunca iba a suceder eso, pero aquí estoy. Bueno, agradecer a Arturo Ahumada, Andrea Arias, Alberto Buenchumilla, Carmen Curical, Claudio Millacura, Elisa Loncón, Héctor Alonso, Héctor Mariano, Jaime Cuyanao, Guayquil, que después va a cantar, Héctor Alonso, Héctor Mariano, ya lo mencioné, Javiera Quiroga, Jonathan Zapata, Catherine Moreno, Paula Buenumilla, Rodrigo Carvajal, Clarita Antinao, Rodrigo Huenchún, Rodrigo Núñez, Salvador Penchulev, Sandra Vargas, Sergio Guitar, Víctor Carilaf, Jimena Curitol, a Cristian Negro por acompañarme, a mi familia, mis amigos y a mis lamien del Chilcatufe. A la editorial, por supuesto, a Juan Pablo, por incentivar este trabajo. Bueno, muchas gracias. Ahora la aplaudimos. Bueno, el libro pueden adquirirlo a un precio mucho más módico del que va a estar después en las librerías, y la autora del libro va a estar aquí firmando aquellos textos que se lo solicite. Nosotros vamos a irnos ahora a una interpretación musical, y luego, muy luego, también le ofrecemos un vino de honor con unas sopaipillas que han llegado especialmente en esta oportunidad por la vinculación que tienen con el tema. Sí, el lamien Guayquil ahora va a hacer unos rap mapuche. El canto pañé peñí. ¿Y el lápiz mañana qué te pasé? Play. Marmari Pupeñí, Marmari Pulamien, Marmari Compuche, Incheta Jaime Cuyanao, Guayquil Pimienta Ti, Guayquil Tañoí Mapuche. Bueno, más que nada agradecer a la Lamien por la invitación. Yo vengo a interpretar un par de temas. Yo hago rap mapuche. Para mucha gente que dirá, el rap, ¿qué tiene que ver con lo mapuche? Al igual que la literatura, la pintura, la poesía, la fotografía, el medio audiovisual, todos estos elementos son utilizados para ponerlo en función de nuestra cultura, de nuestro pensamiento. Así, al igual que nuestra Lamien aquí plasmó un raquiduam que le entregaron varios peñi Lamien y ella los pudo plasmar, ordenar. Se está tomando también la música para poder entregar también reflexiones con respecto a lo que pasa nuestra lucha mapuche, con respecto a la cultura mapuche, y eso es lo que vengo acá a compartir un poco de mi Ulcantún Ramapuche. Pelei, amule pei. Pelei Mike, yo, eso es Guayquil,
rap mapuche. Yo, ¿cómo están, Nehuen, gente? ¿Hay Nehuen o no? Hagamos una fafana entonces. Ya. Pelei Mai, dice así. Cebra la palabra mapuche firme que no se quiebra. Se alegra mucho mi chuchu mientras azul cantune negra. Le aprendo a portarme actuando con sabiduría. Tremendo kimun que no vendo y no lo traicionaría. Pues su significado es significado, gran motivo de honra, de honor, amor por mi sangre cultivo. Del arte tejido como nido de chinco zorzal. Son la mano de mi palo dibujando en su metal. Carica el manuscrito que redacta la reseña del árbol que no será caído para ocuparlo como leña. Porque no existe motosierra que corte ni derrumbe la entereza. Resistencia, herencia de nuestras costumbres que nos mantiene abrazados al pehuen. Y su firmeza que llevamos encarnado la piel por naturaleza. Respetando cada bien, esa es la contraseña. Escuchando los peumas que entendimiento nos enseñan a caminar sobre este mapa, no rompiendo su armonía. Prestando atención a la canción que emana su energía. Descansando descalzo sobre el rocío un calzón. Bulei Kimun, Tailon como Leina Wen, Taimol Fun. Estando siempre atento a la tierra y su aliento, fuerza y movimiento que rompe todo cimiento. Inserto en el mido de la ciudad con la capacidad de escuchar el ulcantún del viento. Wañan Klein, Tain que buñeno al Chumueche pilu en chinta y duno al alcotu que la entra y en coño cantún chita trap tain piuque. Tain cultur es escuchar con respeto y atención. Junto a la mapu mantener la conexión. Donde el silencio también es aprendizaje. Kume dumu, antiguo mensaje. Wañan Klein, Tain que buñeno al Chumueche pilu en chinta y duno al alcotu que la entra y en coño el cantún chita trap tain piuque. Tain cultur es escuchar con respeto y atención. Junto a la mapu mantener la conexión. Donde el silencio también es aprendizaje. Kume dumu, antiguo mensaje. Pelei Mai. Este tema se llama Tain Green Tucum Mapuche y habla de este mismo trabajo que es la literatura mapuche. Si bien la literatura no es algo mapuche, pero como les decía, se ha tomado para poder plasmar nuestro kimun mapuche, para poder dejar ahí el registro de lo que es nuestra sabiduría. Antiguamente hubo un peñi que se le ocurrió la loca idea de hacer un grafemario y hoy en día esos grafemarios sirven bastante para poder enseñar el mapudungún acá, en la ciudad, donde los peñis también pueden leer textos en mapudungún. Bueno, con respecto a este tema, se llama Tain Green Tucum Mapuche, es para validar el trabajo que muchos peñis también están haciendo, plasmando nuestros libros, ya que en la antigua, los historiadores antiguos, lamentablemente siempre nos pusieron como bárbaros, como salvajes, como aborigen, como indio, y hoy en día también somos los terroristas. Donde las universidades, como todos saben, hay que citar a un Winca para poder hablar de los mapuches. Hoy en día muchos peñis también están plasmando nuestro kimun en libros y en textos, donde es importante empezarlo a validar, y así como el trabajo de la Lamien, hay muchos peñis y Lamien que están plasmando eso. Así que de eso trata este tema, se llama Tain Green Tucum Mapuche. Pelei Mai, Tain Green Tucum Mapuche. Dice: hoy escribimos con las letras con las que nos denominaron como bárbaros salvajes, como indio araucano, creando un imaginario ante la fe de su rosario, leyendo un acta de esta mapu. Se hicieron propietarios donde validan como contrato la firma de un documento. Los acuerdos parlamentados son palabras que se lleva el viento, pero hoy toman peso nuestro kimun, filosofía, huehuain a puño y letra en nuestra caligrafía, donde no se cita títere en nuestra literatura, cronistas de la élite, literalmente caricatura, que quisieron marcar precedente con su pluma genocida. Denunciamos esa historia mal contada y resumida de Valdivia y su carta de Ercilla la Araucana, del jesuita Alonso do Valle y su visión cristiana, donde el estigma de indios hoy en día se refleja. La mirada hispana construida es el mal que nos aqueja. Tain Green Tucum se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro criterizamos su teoría, sus libros cuicas tienen contenido pero no sabiduría. Tain Green Tucum se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro criterizamos su teoría, sus libros cuicas tienen contenido pero no sabiduría.
se funda la literatura mapuche, desenmascara los textos cimentados a fuerza de pólvora y bala que nos ratificaron como inhumanos bajo los pies de la conquista y bajo ese mismo registro. Somos los mapuches, terroristas en sus decretos, en su ley, en su medio de prensa escrita. En defensa la palabra se transcribe en forma explícita contra el vestigio que nos rigió desde su llegada a estas tierras que eran nuestras y ahora son propiedad privada. Por eso tomamos la escritura como medio de defensa para legitimar todo un puesto a punta de violencia desde la colonia. Su escrito hasta la época actual nos han inscrito en su registro con la mirada occidental, con su representación pictórica, simbólica, que imparte su lectura en forma categórica, que llegaron a civilizar con su adoctrinamiento y su escritura fue la fe de aquellos acontecimientos. Se plasma al pie de la letra con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro historizamos su teoría. Sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Se plasma al pie de la letra con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro historizamos su teoría. Sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Reafirmamos nuestra cultura mapuche ancestral, reconstruyendo el pensamiento de un registro superficial marcado por el colonialismo y su inclinación racial. Tomamos lápiz y contamos la historia oficial, ya que no queremos más textos de intelectos que manipulan. Casa Miquela, Villalobos, sus secretos se anulan. Donde hablan del mapuche, ey, paren un segundo, que a partir de su mirada ya no construyen nuestro mundo y es otro punto de vista la forma de intervenir. Donde nuestros quinches no redactan a la hora de escribir, porque la vivencia de nuestros mayores será antecedente, fuente verídica del mapuche en que lleva nuestra gente. Así que Ñepelewinca, no te aferres a esto, te utilizas para llenar tu ego, resumiendo tu intelecto, porque los mapuches estamos vivos y esto era para que se entendiera que nuestra historia parte mucho antes de que el Winca la escribiera. Se plasma al pie de la letra con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro historizamos su teoría. Sus libros Wincas tienen contenido pero no sabiduría. Se plasma al pie de la letra con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro historizamos su teoría. Sus libros Wincas tienen contenido pero no sabiduría. Se plasma al pie de la letra con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro historizamos su teoría. Sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Feley Maipu Peñi Pulamien. Es así como se está plasmando nuestro Kimun mapuche en los textos, en los libros, el raquiduán de nuestra gente mapuche. Huehuain, Marchuo. Muchas gracias. Sigue, pero que paremos. Si quieres cantar, canta. Nosotros vamos a promover el libro y a tomarnos. Ya vamos a hacer el último tema. Pero este tema no es, se llama Truful Truful en Resistencia. Truful Truful, para la gente que no sabe, es un río que está hacia la cordillera de Temuco, en Melipeuco. De allá es mi familia. Y ese río, quiere ser intervenido. Para la gente que va a visitar por allá, eso queda cerca del Parque Conguilleo, un lugar muy hermoso, que la gente lamentablemente se entera de las cosas cuando van de vacaciones nomás, pero allá mucha gente está resistiendo todo el año contra las transnacionales que se quieren invadir nuestras tierras. Y este tema, habla un poco de ese río Truful Truful. Pero este estilo ya no es rap, esto es cumbia. ¿Le gusta la cumbia, no? ¿Sí? Ya, entonces vamos a mover las manos entonces. ¿Peley? Ya. Ámule, Peña. A ver la gente con las manos en el aire. Peley, Maipu, Peñi, Pulamuen. Nehuetu, Leimun. Yeah. Si es que le puede dar un poquito más la pista. Dice así. Truful Truful es el canto de Mapudungun que va cortando a Oquín con resistencia que el USH va espantando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuaín en contra de la instalación de una central y su proyecto que destruye nuestra tierra a destajo. No queremos su progreso ni su fuerza de trabajo. El crecimiento suena bien bonito con un discurso light. Tainkuififu Tatayenko Kisulelay, así que pongan oreja los que el poder manejan. El Truful Truful tiene su gente que lo proteja, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal de política
político, magnate, empresario transnacional, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político, magnate, empresario transnacional, yo. Defendamos nuestra herencia con puché, chuful en resistencia al mulepe. Defendamos nuestra herencia con puché, chuful en resistencia a mulepe. Defendamos nuestra herencia con puché, chuful en resistencia a mulepe. Defendamos nuestra herencia, el Gualmapu en resistencia. A ver la gente con las manos en el aire, haciendo palmas, palmas, palmas. Con Ewen. El Leymay. Dice así. Este canto de resistencia es como el canto del Chigil. Levantamos nuestros guiños al llamado del Kulkul, rompiendo fronteras como Arao en la tierra. O el Mapu, Mulumapu se levantan en la guerra como pueblo fortalecido, no el recuerdo de la historia que ha construido el Wicca para borrar nuestra memoria. Puños en el aire por nuestra gente, por los caídos en la lucha de los que aún siguen presentes de aquellos hermanos, de aquellos humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado, pero la sangre más fuerte como el torrente de un río. Nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido, pero la sangre más fuerte como el torrente de un río. Nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido, yo. Defendamos nuestra herencia con puché, chuful en resistencia a mulepe. Defendamos nuestra herencia con puché, chuful en resistencia a mulepe. Defendamos nuestra herencia con puché, chuful en resistencia a mulepe. Defendamos nuestra herencia, el Gualmapu en resistencia. Peleimay, las manos en el aire, a ponerse vivo en defensa de los ríos. Peleimay. Yeah. Peleimay Pupeñi Pulamien. Este tema va dedicado a todos nuestros Peña y Lamien que están sufriendo día a día la violencia, los allanamientos por parte del Estado chileno, por toda nuestra gente que está luchando día a día por la reconstrucción de nuestro pueblo mapuche, por nuestra gente que está resistiendo y enseñando nuestro mapudungún. Huehuain Pupeñi Pulamien. Chaltumay. Muchas gracias. Yalyemay, puchoy que fachanto, fa pulle piñan meo, tu fachil al pon meo, puchoy que por un gamale, ay, fei muye may, feula, mole pain, tu fachil al pon meo, puchoy que.
Ya